Arcadia Sonora es una empresa de postproducción de sonido para medios audiovisuales. El proyecto a través de Ecocrea lo que hicimos fue realizar la implementación acústica de este estudio y del otro estudio para poder trabajar lo mejor posible, ofrecer el mejor sonido a nuestros clientes. Recibimos el dinero, ejecutamos el proyecto, enviamos los resultados a Ecocrea. Al poco tiempo después recibimos el certificado mediante el cual se le daba el reconocimiento del 165% a nuestro aportante. Ecocrea brinda una gran alternativa a los que estamos empezando, a los que tenemos pequeñas empresas, para hacer inyecciones de capital en proyectos culturales en nuestras empresas. Además que le podemos ofrecer un muy buen negocio a las personas que son los aportantes, inversionistas. Con la convocatoria CoCrea 2022 puedes obtener aportes hasta del 100% para el desarrollo de tu proyecto. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que se van uniendo a la socialización del día de hoy, de estos componentes y diferentes características de la convocatoria 2022. Mi nombre es Laura López, del equipo de la Dirección Técnica de Proyectos, y bueno, pues estoy aquí para seguirles contando un poco más de las novedades y de los componentes de nuestra convocatoria para que se animen a participar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Voy a conectar la presentación. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de las modalidades de participación y, pues bueno, algunos detalles y especificidades sobre cada una de estas modalidades, así como los montos mínimos y máximos y la duración de los proyectos que pueden postularse a esta convocatoria. Entonces, para iniciar con el tema de las modalidades, les recordamos que tenemos 3 modalidades. Este año las modalidades, el nombre de las modalidades cambió. Tenemos los proyectos con aportes propios o proyectos PAP, proyectos con aportes de terceros o proyectos PAT y los proyectos sin aportante identificado, los proyectos PAI. Entonces, los titulares de proyectos que quieran postularse a esta convocatoria tendrán que elegir una de estas 3 modalidades según las características de su proyecto, las necesidades de su aportante y todo pues lo que esté relacionado con la aplicación del beneficio tributario. ¿En qué consiste cada una? Entonces, la modalidad de proyectos con aportes propios es aquella en la que el titular del proyecto es el mismo aportante, es decir, la empresa tiene o quiere aplicar o beneficiarse del descuento en su base gravable para la declaración de renta y decide pues aportar o invertir sus recursos en su propio proyecto cultural. Para esto, pues es importante recordarles que el titular del proyecto y quien va a recibir el beneficio tributario debe ser una MIPYME que claramente pues sea responsable del impuesto de renta. En segundo lugar, para los proyectos con aportes de terceros, esta es la modalidad en la que un proyecto, el titular de un proyecto, sea persona natural o sea persona jurídica, privada o pública, ha logrado una conversación con alguna empresa o alguna persona natural que aporte los recursos a su proyecto y ha logrado un compromiso por parte de este aportante para hacer parte del proyecto, por lo cual se presenta a la convocatoria ya con un aportante identificado y comprometido a aportar los recursos. Para esta modalidad, y dependiendo del campo elegible que postule el titular, también tendremos una restricción específica para MIPYME, es decir, que los proyectos que se postulen para otras modalidades diferentes a artes y patrimonio tendrán que ser también una MIPYME. Por último, entonces, está el portafolio de proyectos sin aportante identificado, que son aquellos proyectos que pueden postularse a la convocatoria y tener un tiempo específico para la búsqueda de sus aportantes. Entonces, tampoco nos restringimos al hecho de que para presentarse ya tengan que tener asegurada una empresa, sino que tendrán un tiempo posterior al aval para hacer toda la gestión comercial y, digamos, tocar las puertas con su proyecto para poder encontrar un aportante. Igualmente, para esta modalidad, en el caso de los proyectos diferentes a artes y patrimonio, el titular del proyecto debe ser una MIPYME.
Importante aclarar aquí en este sentido, los proyectos con aportes propios, no importa la modalidad, sea artes o patrimonio o cualquier otra, sí o sí debe ser una MIPYME, sin importar el campo elegible, y claramente que sea responsable del impuesto de renta. Porque de lo contrario, pues no tendría sentido la aplicación del beneficio por sus aportes propios. Entonces, algunos requisitos específicos para estas modalidades, iniciando con la de proyectos con aportes propios. Em, la verificación de requisitos depende más que todo del tipo de titular que se presente, sea persona natural, persona jurídica pública o persona jurídica privada, y también depende mucho del tipo de proyecto y del campo elegible al que se presente. Todos estos requisitos los pueden verificar en los términos de referencia y ya tuvimos una socialización anterior sobre este tema que pueden consultar en nuestras redes sociales, pero en cuanto a las modalidades es importante que tengan en cuenta que deben presentar la declaración de renta donde se verifiquen los ingresos del titular para que pues sus ingresos se clasifiquen como MIPYME. Esta declaración de renta debe ser de la vigencia fiscal anterior a la postulación en la convocatoria y pues claramente que se encuentre al día. Aquí también es importante aclarar que no necesariamente tiene que ser MIPYME en el sentido empresarial y comercial. También se puede postular una persona natural cuyos ingresos clasifiquen dentro de los ingresos que se establecen para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no tiene que ser la farmacéutica o la empresa de alimentos o lo que sea que se constituya o se conciba desde el ámbito comercial, sino simplemente desde el tema de sus ingresos, desde que se clasifiquen dentro de las categorías de MIPYMES. Aquí entonces los proyectos con aportes propios, es importante que recuerden que tienen un plazo de postulación hasta el 31 de agosto. En segundo lugar, los proyectos con aportes de terceros, es decir, los proyectos que ya tienen un aportante comprometido, en términos de la modalidad de participación, el único requisito específico para esta modalidad es que presenten la carta de intención del aportante. Para esto van a encontrar un formato que CoCrea entrega y que se encuentra en los anexos de los términos de referencia. Al final de los términos de referencia encuentran la lista de los anexos y encuentran también el formato de la carta de intención del aportante en el que se debe declarar qué aportante es y cuánto se compromete a entregar el proyecto. En este caso también es importante recordarles que CoCrea no restringe los aportes a una sola persona o empresa que los entregue, sino que pueden ser varios. Para postularse a esta convocatoria no necesitan tener las cartas de intenciones de todos los aportantes que ustedes planean conseguir, pero sí es importante que la carta de intención que entreguen del aportante que ya tengan comprometido cubra el porcentaje mínimo de inicio, que es el que se requiere dependiendo del presupuesto de sus proyectos. Entonces, para que puedan ser avalados, esta primera empresa o este primer aportante debe entregar una carta de intención que cubra el monto correspondiente al aporte mínimo de inicio y posteriormente pues podrán seguir buscando sus demás aportantes, pero sí o sí pues tendrán que entregar la carta de intención de al menos una empresa o persona natural. Y el plazo de postulación será de igual manera hasta el 31 de agosto de 2022. Por último, entonces, el portafolio de proyectos sin aportante identificado. Nuevamente, muchos o la mayoría de los requisitos de postulación dependen del tipo del titular y del tipo de campo elegible al que se presenten, pero para esta modalidad de participación tenemos dos requisitos específicos. Primero, el plan de gestión de inversión o donaciones, que es el que CoCrea posteriormente va a utilizar para poder apoyarles en la gestión de los recursos y en la búsqueda pues, de los aportantes, cuyo esfuerzo también se combina con el esfuerzo que hacen los titulares al momento de obtener el aval, y la presentación del proyecto, es decir, pueden hacerlo en la plantilla también que les estamos entregando, que sea la descripción de los componentes básicos del proyecto, que está diseñada para que dure máximo 5 minutos y la encuentran también dentro de los formatos que entregamos por parte de CoCrea, y este pues es un requisito específico si ustedes en el momento de la postulación eligen la modalidad de portafolio de proyectos sin aportante identificado.
La fecha de postulación en este momento está establecida hasta el 15 de julio de 2022, es decir, tenemos todavía 10 días, pero estamos buscando la manera de quizás extender esta fecha, todavía no es algo seguro, así que por ahora debemos mantenernos en la fecha de 15 de julio. Esto pues es como buscando también que posteriormente podamos avanzar en los procesos de aval para que puedan los titulares avanzar en la búsqueda de sus aportantes. Recordarles que una vez obtengan el aval por parte de COCREA como parte del portafolio de proyectos sin aportante identificado, tendrán un año a partir del momento de recepción de la notificación del aval para conseguir sus aportantes y pues iniciar la ejecución del proyecto. Pasado este tiempo, este año, pues el proyecto, perdón, saldrá del portafolio y tendrán que presentarse nuevamente si desean seguir en la búsqueda de los aportantes. Sobre el portafolio de proyectos, importante contarles y recordarles sobre los proyectos priorizados para acompañamiento. Este año, entonces, por parte de COCREA, hemos creado una iniciativa de acompañamiento personalizado para 40 proyectos que cumplan con estas características. Primero, que hayan obtenido en su evaluación una calificación entre 90 y 100 puntos, que en su presupuesto hayan establecido mínimo una contrapartida del 10%. Importante también que tengan en cuenta que esta contrapartida puede ser en especie, no hay ningún problema, y que tengan relación con al menos uno de los enfoques y o tipologías de proyectos priorizados, que cuáles son. Entonces, estos enfoques y tipologías de proyectos son los que vemos a continuación. En el momento de la postulación, ustedes deben marcar en la plataforma la opción de, pues, o bueno, su deseo de pertenecer o ser considerados dentro de este portafolio o grupo de proyectos priorizados, y en el momento de creación y de redacción de toda la documentación de su proyecto, especificar si se enmarca dentro de alguno de los enfoques o tipologías. Y en el momento de la evaluación, pues entraremos a revisar que el proyecto efectivamente cumpla con alguno de los enfoques o tipologías que está mencionando. Entonces, en este sentido, tenemos los enfoques, que son primero el enfoque territorial, es decir, aquellos proyectos que beneficien específicamente a, primero, municipios de categoría 4, 5 o 6. Segundo, que contribuyan a mitigar el impacto de la gentrificación que generan los polígonos de áreas de desarrollo naranja. Sabemos que las áreas de desarrollo naranja como iniciativa y como política tiene pues unos parámetros específicos, unos lineamientos y unas rutas que en muchos casos pues han manifestado o han derivado en procesos de gentrificación que no son muy positivos para el entorno en el que se crean las áreas de desarrollo naranja, así que estos también existe la posibilidad de proyectos que mitiguen estos impactos. Y en tercer lugar, municipios, proyectos que se enmarquen o se desarrollen en municipios PEDET, con los planes de desarrollo de enfoque territorial PEDET. Entonces, estos son como los tres tipos de proyectos que pueden estar enmarcados dentro del enfoque territorial y deben demostrarlo en la presentación y redacción de su proyecto. En segundo lugar, el enfoque de género, que son pues aquellos proyectos orientados a promover la equidad de la mujer y o de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. En tercer lugar, el enfoque de grupos sociales, que son los proyectos que benefician específicamente a, por ejemplo, población campesina, personas con discapacidad, población migrante y personas privadas de la libertad. Luego tenemos también el enfoque étnico, son los proyectos que beneficien o que sean postulados específicamente por grupos étnicos como comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, negras, raizales o palenqueras y por personas pertenecientes al pueblo gitano o rom. En este caso, pues obviamente, si es un proyecto que beneficia a dicha comunidad, pues es recomendable que dentro de la postulación del proyecto, si el titular no pertenece a estas comunidades, pues se evidencie el consentimiento o la aprobación por parte de la comunidad para desarrollar este proyecto. Y por último, dentro de los enfoques priorizados se encuentra el alto impacto, que son los proyectos que generan, por ejemplo, procesos de innovación para el fortalecimiento de cadenas productivas del sector cultural y creativo, que dinamicen, por ejemplo, también la generación de empleo,
que tienen un impacto territorial y poblacional muy amplio en el ámbito de aplicación, etcétera. Estos entonces son los enfoques. Ustedes en el momento de desarrollo del proyecto dentro de la plataforma tendrán la opción de seleccionar alguno de estos enfoques y pues se verificará dentro del proceso de evaluación que se cumpla con lo que han seleccionado. Por otro lado, entonces están las tipologías de proyectos priorizados, que tenemos una oferta más amplia o un rango de opciones mucho más amplio, también porque pues entendemos que hay muchos otros tipos de actividades que se pueden priorizar dentro de este sentido y el Ministerio de Cultura también pues ha tenido el interés de priorizar este tipo de proyectos. Entonces, en primer lugar está el de circulación y creación de oferta, que son los proyectos orientados a la creación de circuitos o de apoyo de la circulación de bienes y servicios culturales, tanto a nivel nacional como internacional, y se encarga también pues de promover la participación de los artistas en contextos internacionales. Entonces, pues es todo este tema, como su nombre lo indica, en el tema de circulación, en proyectos que a través del beneficio tributario pues busquen apoyar esta circulación de artistas en el exterior y también a nivel nacional. En segundo lugar, la formalización de los sectores culturales y creativos, que es básicamente los proyectos de formación y capacitación orientados a la creación de empresas culturales y creativas y pues a su fortalecimiento. En tercer lugar está el tema de fortalecimiento cultural para específicamente la creación de audiencias y comunidades creadoras también en torno al desarrollo de las actividades culturales y creativas, es decir, cómo promovemos que diferentes personas o diferentes fundaciones enfoquen sus actividades culturales en torno al tema de la economía creativa y cómo pues podemos promover ciertas actividades de fortalecimiento. A continuación, entonces, el tema de dotación e infraestructura, que está vinculado mucho con el tema o con el campo elegible de infraestructura cultural, pero este específicamente busca apoyar los proyectos que brinden espacios y elementos materiales para los procesos de creación, formación y circulación cultural y creativa. Entonces, dentro del tema de infraestructura cultural tenemos pues todos los requisitos y toda la estructuración del proyecto y podemos enmarcar nuestro proyecto dentro de esta tipología de dotación e infraestructura si además de la construcción o habilitación de un espacio, pues está también contemplada la dotación y pues la entrega de elementos y materiales necesarios para la creación y formación de este espacio. Además, entonces tenemos el tema de nuevos medios y tecnologías de la información, que se combina mucho con la modalidad de medios digitales, bueno, con el área de medios digitales y software, que son los proyectos relacionados con tecnologías de la información, comunidades, creación, circulación de contenidos en nuevos medios, todo lo que tenga que ver pues con este tema de nuevos medios y tecnologías se puede enmarcar dentro de esta tipología de proyecto priorizado. Luego tenemos entonces la formación artística y cultural, que son los proyectos orientados a brindar formación técnica o profesional en los sectores culturales y creativos. Esta modalidad o esta tipología se diferencia de la anterior, la de formalización, porque la de formalización está orientada a las empresas culturales y creativas que puedan acceder a espacios de formación y de acompañamiento para justamente, como su nombre lo indica, pues encaminarse hacia la formalización y todo el trámite y todo lo que conlleva legalmente hacer, pues, ser empresa en Colombia y específicamente pues ser empresa cultural y creativa. El tema de formación artística y cultural pues no está enfocado estrictamente o necesariamente a las empresas, sino en general al sector cultural y creativo y todo el tema de formación técnica o profesional que conlleve ser artista o creador en Colombia. Otra tipología es el de información y gestión del conocimiento, que busca entonces apoyar los proyectos para el desarrollo y divulgación, por ejemplo, de investigaciones, también la creación de sistemas de información que contribuyan como al fortalecimiento o difusión de conocimiento también de los sectores culturales y creativos. Entonces está enmarcada en pues todo el tema de promoción y divulgación de investigación, los resultados y los sistemas de información que permitan divulgar también los resultados de estas investigaciones. Luego tenemos el tema de colecciones de arte y colecciones patrimoniales, que pues
parte esta tipología de una inquietud y una necesidad que vimos en las convocatorias anteriores, de cómo enmarcar este tipo de proyectos dentro de los campos elegibles, así que decidimos especificar una tipología de proyecto priorizado, en tanto sean proyectos orientados a la generación, conservación y circulación de memoria, arte, patrimonio, conocimientos situados, procesos históricos y colecciones específicas que contribuyan pues a la difusión de información en estos campos específicos. Y por último, tipología de proyecto orientada a las entidades públicas, es decir, cuando el titular es una persona jurídica pública, entonces incluyen los proyectos culturales y creativos presentados por estas entidades que busquen generar transformaciones sociales, transformaciones económicas y culturales, y también proyectos que, por ejemplo, promuevan la conservación, preservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural de los territorios en los que están enmarcados. Entonces, estos son los enfoques y las tipologías que tenemos disponibles para que aquellos proyectos que deseen hacer parte de estos 40 proyectos priorizados, pues se enmarquen dentro de alguno de estos y puedan ya pues entrar a participar en la revisión de sus requisitos. Para este portafolio de proyectos o este grupo de proyectos priorizados es muy importante tener en cuenta que la evaluación de un proyecto que pues se presenta a una de las tres modalidades normalmente inicia a partir del momento en el que se presenta y se postula el proyecto. Cuando le dan clic en postular y enviar proyecto, a partir de ese momento inicia el tiempo de evaluación, de revisión de requisitos y demás. Sin embargo, si ustedes se han postulado bajo la modalidad de proyectos sin aportante identificado y además han marcado la opción de que desean ser considerados para el portafolio de proyectos priorizados, tendrán que esperar a que cierre la fecha de postulación de estos proyectos, pues el análisis y la elección de estos 40 proyectos se realizará a partir de la bolsa completa. Entonces, esto significa que cuando tengamos todos los proyectos que se han postulado a la modalidad PAI y además tengamos consolidados todos los proyectos que han manifestado su interés de pertenecer a estos 40 proyectos priorizados, vamos entonces a iniciar la evaluación y la revisión de los requisitos que les acabo de comentar y a partir de ese momento entonces es que les notificaremos si fueron seleccionados dentro de este grupo de 40 proyectos priorizados o si entran normal al portafolio de proyectos de CoCrea. Entonces, esto es muy importante también que lo tengan en cuenta, que para estos casos pues no aplican los mismos tiempos de evaluación. Ustedes pueden obtener su aval como proyecto PAI común y corriente, eso sí lo pueden obtener, pero tendrán que esperar a que cierre la fecha de postulación de los proyectos PAI para saber si van a quedar incluidos dentro de los 40 proyectos. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta de la notificación de aquellos proyectos que deseen hacer parte de este portafolio de proyectos priorizados. Entonces, importante también tener en cuenta primero que este acompañamiento de CoCrea, como siempre, pues no garantiza la materialización de las inversiones o de los aportes, es simplemente un esfuerzo adicional que realiza CoCrea de fortalecimiento de capacidades, de apoyo en la gestión de recursos, pero sabemos pues que la materialización de este proceso depende de muchísimos factores que están fuera de las manos tanto del titular como fuera de las manos de CoCrea. Entonces, también para que tengan muy presente que esto pues no significa ningún compromiso ni es garantía de que sí o sí por hacer parte de este grupo de proyectos pues van a conseguir un aportante porque puede depender de muchísimos factores. Y esto también, pues obviamente, si se combina en el momento en el que un proyecto pues empiece a ser parte del grupo de 40 proyectos priorizados, pues es importante que no deje de hacer sus propias gestiones, su propia búsqueda y en cualquier momento también si el proyecto consigue aportante, pues está en la libertad de hacernos saber a CoCrea y dejarle el cupo a alguien más también para que participe de este acompañamiento. Entonces, bueno, esto es alguno como generalidades importantes para aclarar en el tema del proyecto, el portafolio de proyectos priorizados para que lo tengan en cuenta y bueno, también que se animen a participar de este esfuerzo adicional que realizamos desde CoCrea para poder
acompañarlos en el proceso de la búsqueda de aportantes. Entonces, por otro lado, en cuanto a los montos por proyecto, muy importante que tengan en cuenta en el momento de revisar los términos de referencia. Al final encuentran ya relacionada la adenda número 1 que realizamos a la convocatoria del día 9 de junio, ¿sí?, del 2022, donde se modificaron algunas disposiciones de la convocatoria que habíamos publicado en abril. Y dentro de estas modificaciones se encuentra el tema de los montos. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente, también es el objetivo de la sesión del día de hoy, de aclararlo, de quizás si no lo han visto, si no se han dado cuenta de este cambio, para que puedan hacer ajustes a sus proyectos si lo requieren. El monto máximo de aportes por proyecto corresponde en este momento al 20% del valor del cupo anual. ¿Esto por qué? Les recordamos entonces que CoCrea no otorga recursos directamente a los proyectos que son avalados, pero sí estamos sujetos a el cupo fiscal que establece el Consejo Nacional de Economía Naranja, y en ese sentido se establece también el monto máximo de los proyectos que podemos solicitar. Entonces, el 20% del valor del cupo anual, según el cupo como está establecido en este momento, correspondería a más o menos 41.000 millones de pesos. Entonces, el monto máximo que puede solicitar un titular para su proyecto es de 41.000 millones de pesos. El monto mínimo no se ha cambiado, ese sí se mantuvo como estaba originalmente, y es de 40 millones de pesos mínimo. No se pueden presentar proyectos por un valor inferior, y lo máximo que pueden postular son 41.000 millones de pesos. Importante que lo tengan en cuenta, importante que sepan de este cambio para que, como les decía, puedan hacer ajustes si sus proyectos lo requieren. Antes teníamos unos montos máximos por modalidad y esto fue lo que cambió. Entonces lo dejamos a nivel general al 20% del valor del cupo anual, y se mantiene el mínimo de 40 millones. En el caso de la duración, recordarles que lo máximo a lo que pueden aplicar es a 36 meses, que es la duración máxima de los proyectos, y recordarles que no hay duración mínima. La convocatoria no establece una duración mínima de 1 o 2 meses, dependiendo de lo que ustedes deseen, pero sí tenemos una recomendación o solicitud, más que todo, un requisito específico en el tema de la duración, y es que aquellos proyectos que soliciten un presupuesto entre 40 millones y 100 millones de pesos no pueden tener un periodo de ejecución superior a 6 meses. Entonces, importante también que lo tengan en cuenta en el momento de diligenciar todo el formato de cronograma, de presupuesto, porque su proyecto puede ser descalificado si no cumple con este requisito. Si ustedes tienen un proyecto que se enmarca dentro de este rango de precios o de presupuesto, por decirlo de alguna manera, entre 40 y 100 millones de pesos, no pueden tener una ejecución superior a 6 meses. También en cuanto a la duración, es muy importante recomendarles que siempre tengan en cuenta los periodos o los tiempos de evaluación, los tiempos que ustedes tengan estipulados para la ejecución de sus proyectos. Por ejemplo, si se trata de eventos, festivales, encuentros, todo este tipo de eventos que quizás tienen una fecha específica de ejecución o una fecha límite de ejecución, quizás para el segundo semestre. Si ustedes tienen un evento que quisieran financiar a través del mecanismo de CoCrea, que va a tener lugar en septiembre, por ejemplo, pero van a esperar hasta el último día en agosto para postular su proyecto, pues probablemente los tiempos de evaluación y los tiempos de revisión de requisitos no sean suficientes para que ustedes puedan iniciar la vinculación y ejecución del proyecto y llevar a cabo su evento con éxito. Entonces, siempre les recomendamos que tengan en cuenta todos los tiempos de ejecución de su proyecto, todo el tiempo que requiere el tema de la evaluación, y si ustedes no tienen una empresa comprometida y asegurada todavía con su proyecto, pues con mayor razón, porque van a necesitar un tiempo quizás adicional en la búsqueda de los aportantes. Entonces, muy importante que pues posteriormente no sea una sorpresa tanto para ustedes como para CoCrea que se avala un proyecto y que resulta que en el momento en el que se recibe el aval, el evento ya se hizo, porque pues en ese momento en el que el evento o el proyecto ya se ejecuta por fuera del mecanismo de CoCrea, como lo saben, pues quedaría por fuera del portafolio de proyectos y no podría acceder al beneficio tributario. Entonces, es muy importante que tengan esto presente en el momento de
eh, elaboración y proyección de sus recursos y de sus actividades dentro del cronograma. Esto es en cuanto a la duración, como ven, pues es una convocatoria que no tiene demasiados requisitos en este sentido, que es muy amplia también en el tema del presupuesto, por lo mismo, y pues no nos cansamos de recordarles que CoCrea no entrega recursos directamente, no es como que como CoCrea les vamos a dar el dinero que ustedes están solicitando por haber recibido el aval. Y eso es lo que nos permite pues tener un monto de aplicación tan amplio de 41.000 millones, que es lo máximo que pueden solicitar los proyectos para este año en la convocatoria. Entonces, la invitación nuevamente a que pues se postulen, a que dirijan todas sus inquietudes a través de los canales de comunicación que tenemos dispuestos. Como ven, pues todos los detalles y todas las informaciones adicionales están en los términos de referencia que siempre les invitamos a consultar y que además les invitamos a consultar de manera completa, porque pues hemos tenido el caso justamente también hoy, por eso estamos explicando este cambio y el resultado de la primera adenda que tuvimos en la convocatoria, porque no se modifica el texto original de la convocatoria, sino que se adiciona al final las modificaciones que se hayan realizado. Entonces también la invitación nuevamente a que estén muy pendientes del documento completo. En el índice siempre encuentran al final de los anexos, está relacionada la adenda, y si llega a haber una segunda, tercera o lo que sea, ahí las van a encontrar y pueden referenciar cuáles son los cambios que pues ha tenido la convocatoria hasta el momento. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que estuvieron pues conectados y conectadas el día de hoy. Esperamos pues recibir sus postulaciones, todos sus proyectos. Esta semana, el jueves, tenemos Conexión CoCrea, donde podremos resolver todas sus inquietudes. Si a partir de la socialización de hoy o de la socialización de la semana pasada les han surgido inquietudes, estaremos en vivo contestándolas para que puedan tener una postulación exitosa. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Arcadia Sonora es una empresa de postproducción de sonido para medios audiovisuales. El proyecto a través de CoCrea lo que hicimos fue realizar la implementación acústica de este estudio y del otro estudio para poder trabajar lo mejor posible, ofrecer el mejor sonido a nuestros clientes. Recibimos el dinero, ejecutamos el proyecto, enviamos los resultados a CoCrea. Al poco tiempo después recibimos el mediante el cual se le daba el reconocimiento del 165% a nuestro aportante. CoCrea brinda una gran alternativa a los que estamos empezando, a los que tenemos pequeñas empresas, para hacer inyecciones de capital en proyectos culturales en nuestras empresas. Además que le podemos ofrecer un muy buen negocio a las personas que son los aportantes, inversionistas. Con la convocatoria CoCrea 2022 puedes obtener aportes hasta del 100% para el desarrollo de tu proyecto.